Estamos con Jorge Vaca Álvarez, que es abogado, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, para hablar de estos hechos que se han repetido, y ayer ha tenido un capítulo especialmente violento cuando seguían las actividades del señor Pedro Castillo. Señor Jorge Vaca Álvarez, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Gracias, Mónica, gracias, buenos días. Mi solidaridad, por supuesto, con todos los profesionales de prensa que han sido víctimas de agresiones. Hoy hemos sido informados que una reportera de Latina fue agredido, o un personal de Latina fue agredido en plena entrevista al candidato Castillo. Efectivamente, estaban haciéndole una entrevista y ha habido una agresión de parte, y la reacción del candidato no ha sido la adecuada en realidad, ¿no? Yo no creo que esto debamos entenderlo como hechos aislados. Acá hay una conducta permanente por parte del candidato Castillo de azuzar a la gente en contra de los medios de comunicación, de las cadenas nacionales en particular. Y esto es un atentado contra la libertad de expresión. Y como bien tú señalabas, Mónica, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las personas, pero es el más importante de todos los derechos, porque en la libertad de expresión se sustentan todos los demás derechos. Sin libertad de expresión no puede existir democracia y no pueden existir libertades. Entonces, repito, no son hechos aislados, es una conducta y no es faltar al deber de neutralidad denunciarla. Aquí hay una amenaza constante y un peligro inminente que tenemos que denunciar y con todas sus letras. Señor Vaca, naturalmente es muy lamentable que lo sucedido ayer haya tenido lugar en Ayacucho, que es una región de nuestro país que ha visto el asesinato colectivo de policías más numeroso de la historia del siglo XX, los que murieron en Usurajay, que no debemos olvidar. De la misma manera que el asesinato de Hugo Bustíos, periodista de Caretas, en Guanta, el año 89. De manera que estamos en una región marcada por una violencia que ha pasado al acto criminal contra periodistas. Y quizás no hubiera debido ser necesario recordarlo, pero hay parece quienes lo han olvidado o no lo han sabido nunca. Ayacucho es la región del Perú que sufrió más por la violencia ocasionada por el terrorismo durante los años 80 y 90. Yo por eso quisiera saber si el Consejo de la Prensa no puede dirigirse al señor Castillo para que desapruebe de una manera formal y explícita y sin ambajes lo que han hecho personas que se inspiran en su nombre y que han estado azuzadas por lo que él dijo, que tenía papeles que no mostró sobre quienes le pagan aparentemente de manera ilegal, es decir, fuera de los salarios, a algunos periodistas de la televisión. Es perfectamente irresponsable azuzar a una turba con una afirmación de ese tipo. ¿Qué piensa hacer el órgano que usted preside sobre este grave tema? Fernando, lo primero, respecto de recordarlo, yo creo que es absolutamente necesario. En esta hora crítica para la libertad de expresión es absolutamente necesario recordar todo lo que nos ha costado y los sacrificios que nos ha costado poder gozar de la libertad que hoy tenemos, y es importante recordar lo que ha ocurrido en el pasado. Yo no represento al Consejo de la Prensa, represento a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero sí coordinamos con el Consejo de la Prensa y sé que ellos van a hacer un pronunciamiento el día de hoy. Lo mismo haremos nosotros. La Asociación Internacional de Radiodifusión, la AIR, que representa a 17.000 estaciones de radio y televisión en toda América, ya ha sido informada, y estoy seguro, conociendo lo prolijo que es su actuación en defensa de la libertad de expresión, que hoy mismo tendremos un pronunciamiento también de este órgano, global, que representa a como dije, 17.000 estaciones de radio y televisión en todo el mundo, harán un pronunciamiento. Esto no es una cuestión que ataña únicamente a los medios de comunicación y a quienes estamos involucrados con el tema de la prensa. Esto tiene que ser defendido por todos los peruanos. La libertad de expresión no puede ponerse en juego, y estos no son hechos aislados. El señor Castillo permanentemente hace este tipo de acusaciones que no tienen sustento, y por favor,
En este momento existen los mecanismos para poder, de autorregulación, para poder denunciar lo que corresponda. Si el señor Castillo tiene una denuncia como la que ayer señaló, que lo diga con nombres y apellidos. Así es, que presente la denuncia, que además hay que supuesto. señalar, se le ha invitado en infinidad de ocasiones para que en un estudio o en una redacción él pueda señalar y sostener lo que afirma. Mónica, esto no tiene sustento, si no, él daría los nombres. Lo que está haciendo, como dijo Fernando, es asusar a la gente. Y las consecuencias son los actos de agresión que ya están sufriendo. No son hechos aislados. Esta es una cuestión que tenemos que denunciar. Tienen que los periodistas contar con las garantías necesarias y el señor Castillo tiene que responsabilizarse respecto de los actos que está cometiendo, porque esas son las consecuencias. Entonces, cuando de pronto ustedes, en salvaguarda de su personal, decidan, por ejemplo, ya no hacer cobertura de sus actividades, lo que va a hacer es reclamar y decir que no estamos haciendo la cobertura debida. Y simplemente lo que están haciendo es salvaguardar, como dije, la integridad de su personal. Lo que debe hacer el señor Castillo es justamente actuar contundentemente en contra de quienes están dañando la integridad de las personas. Señor Eso es lo que Álvarez, debería buenos hacer. días. Hola, Carlos. Hace unos días los candidatos presidenciales hicieron un juramento en donde, entre otros puntos, se comprometían a respetar la libertad de prensa y expresión. Una vez que lleguen a gobierno, ¿cómo se puede hacer esa vigilancia de parte de diversas entidades para que ese juramento sea cumplido? Porque muchas veces, no hablo del Perú, en otros países se hacen ofrecimientos, compromisos y al final todo queda en letra muerta. ¿Cómo debe ser esa vigilancia que debe haber después en el caso de ambos candidatos para el cumplimiento de este compromiso que ha sido fundamental? Bueno, como dije, esto tiene que ser defendido por toda la población. En los planes formales, lo que correspondería es denunciar estos hechos y por supuesto, seguir los trámites de ley, por supuesto invocando la independencia de los poderes del Estado. Tenemos una constitución política, tenemos una legislación a la que podemos acudir y denunciar estas cosas, pero ciertamente espero no tener que estar enfrentados a esas situaciones. Lo que tenemos que hacer es justamente invocar y exigir de quienes buscan ser representantes y autoridades de nuestro país la absoluta claridad y conducta firme en defensa de los derechos fundamentales de las personas. Hoy estamos hablando de la libertad de expresión, hay otros derechos fundamentales, como dije, que la mayoría dependen de la libertad de expresión, pero que no se pueden poner en juego. Repito, aquí no estamos faltando a la neutralidad de los medios de comunicación, estamos denunciando cuestiones objetivas y concretas y amenazas que resultan condenables en todo sentido. Con todos estos hechos, señor Álvarez, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión confía en el cumplimiento de este compromiso por parte de ambos candidatos. Fíjese, los compromisos son un buen comienzo. Lo importante son las actitudes. Y lo que estamos sintiendo es que ese compromiso no se condice con las actitudes. Y por eso es que estamos aquí conversando del tema. Ciertamente no me resulta grato tener que denunciar estos hechos, no me resulta grato tener que referirme a estas cuestiones. Las comunicaciones han demostrado en este tiempo de pandemia ser el vehículo que le ha permitido a la gente en el rincón más alejado del país estar informado, estar educado. Me refiero a las clases no presenciales, me refiero a todo el sistema de comunicaciones que no paró nunca. RPP es un gran ejemplo de ello, brindando información, teniendo personal en la primera línea en una situación tan crítica como una emergencia sanitaria. Los peruanos tenemos que valorar esa labor que realizan los medios de comunicación y defenderla, porque defendiendo a los medios estamos defendiendo la libertad de expresión y defendiendo la libertad de expresión estamos defendiendo los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Ciertamente, además pueden haber disentimientos, además la ciudadanía tiene la posibilidad de escuchar, ver o ser parte de una audiencia o no.
Lo que no podemos aceptar, y como usted bien lo ha dicho, señor Jorge Vaca Álvarez, es que esto se genere a partir de un liderazgo y que capitalicen un azuzamiento que puede tener no solamente consecuencias en la libertad de expresión, sino en la integridad física y mental de cada uno de los periodistas que recorren el país recogiendo cada una de estas actividades en un proceso electoral. Así que esperemos de verdad que el candidato Pedro Castillo se dé cuenta de la dimensión que está generando en relación a una eventual violencia contra los periodistas que trabajan, como todo el mundo, durante horas y horas, cubriendo esas actividades que llegan a todos los peruanos. Muchas gracias. A ustedes por el tiempo. Buenos días, señor Vaca. A la orden. Muchas gracias. Tenemos que ir a esta hora a titulares y ya regresamos.